Hola, muy buenas. Estás escuchando Detrás de la Verdad. Mi nombre es Fran Muñoz y estamos encantados de poder volver a estar aquí con vosotros como cada primer lunes de mes. Este es nuestro capítulo 11, nuestro último episodio de este 2021 que se nos acaba. Muchas gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Te pido que si es la primera vez que nos estás escuchando y es de tu agrado, que te suscribas, que nos des un me gusta o que nos dejes un comentario. A ti no te costará nada más que unos segundos y es muy importante para que este podcast pueda seguir creciendo y gane en visibilidad en las diferentes listas de las aplicaciones. A mediados de la década de los 90, en la pequeña localidad castellonense de Benicarló, entre sus vecinos y de localidades próximas, se empieza a extender un rumor sobre los hechos que tienen lugar por las noches en un extraño bar de carretera. Aquel pequeño antro era conocido como el Bar España, ubicado en el cruce del Camí de Mayons con la Nacional 340 y con la Avenida del Maestrat. Contaban los rumores que en dicho bar se reunía un extraño grupo secreto, constituido por figuras importantes de la clase política y empresarial nacional y europea, que se dedicaba a la tortura, violación e incluso el asesinato de menores para satisfacer sus deseos sexuales. Los hechos supuestamente ocurrían en las habitaciones de su planta superior, donde distintas atrocidades son grabadas en vídeos que posteriormente son distribuidos en redes de pederastas a nivel mundial y por el que se pagan auténticas fortunas. Se cifró en más de 80 los menores presuntamente víctimas de estos hechos. Solamente 17 menores presentaron denuncia. La gravedad de los hechos denunciados es muy dura atendiendo a las víctimas, pero también se añade mayor gravedad al conocerse los nombres de las personas presuntamente implicados en ellos. Las presuntas víctimas señalaban a autoridades políticas y judiciales que eran pilares claves en nuestra democracia. ¿Leyenda, realidad o bulo? Te invito a que compartas tus próximos minutos con nosotros. ¡Comenzamos! Detrás de la Verdad. Un recorrido por la historia negra de nuestro país. Un día estaba en la residencia, me llevaron en el coche al Bar España. ¿Al Bar España? ¿Eso dónde está? En Benicarló, me parece. Entremos por una puerta pequeña. Entonces, allí entremos y subimos unas escaleras. Y entramos a un cuarto y me dijeron que me bajaran los pantalones y me metieron por el culo. Este es el testimonio de uno de los menores que estaban internos a finales de los 90 en el centro de menores Bajo Maestrazgo de Vinaroz, a tan solo 10 kilómetros del Bar España. Uno de los menores que denunciaron haber sido víctimas presuntamente de abusos sexuales en dicho establecimiento. En el verano de 1996, en Bélgica, el violador reincidente Marc Dutroux es detenido por el secuestro, tortura y asesinato de niñas entre 1995 y 1996. El descubrimiento de los crímenes estuvo rodeado de un gran revuelo por la opinión pública belga, debido a numerosos errores judiciales que impidieron su captura antes y que generó en la opinión pública belga sospechas entre un sector muy importante, asentando así las bases sobre las teorías conspiranoicas relacionadas con su detención. Dutroux, el detenido, como estrategia de defensa, filtró la posibilidad de que fuese una pieza en una organización para la explotación de menores donde había implicadas personalidades muy importantes a nivel europeo. Mientras, en España, seguíamos conmocionados por el terrible asesinato de 3 niñas, Toñi, Miriam y Desiree,
que fueron violadas y torturadas salvajemente antes de darle muerte. El crimen fue conocido como el crimen de Alcácer. En 1997, y ante la inmediatez de la apertura del juicio oral por el asesinato de estas niñas, Fernando García, el padre de Miriam, acompañado del famoso y prestigioso periodista de sucesos, Juan Ignacio Blanco, comparecen en el mediático y novedoso programa Esta noche cruzamos el Mississippi, conducido magistralmente por Pepe Navarro para informar a la opinión pública de sus investigaciones. Así fue como el 29 de enero de 1997 ambos anunciaron en directo a la opinión pública la existencia de una red de pederastas constituida por personalidades de las altas esferas de la sociedad política española que había estado detrás de la muerte de varios menores, entre ellas las niñas de Alcácer. Defendían la teoría de que el único condenado por el crimen, Miguel Ricard, era solamente un mero chivo expiatorio. Ninguna de aquellas acusaciones realizadas aquella noche y en sucesivas ediciones de Esta noche cruzamos el Mississippi fueron sostenidas por pruebas. Ambos fueron condenados por ello. A pesar de esta ausencia de pruebas, la teoría de la conspiración que sostiene la existencia de dicha red de pederastia se mantiene en muchas personas a día de hoy. Y en medio de aquella vorágine, lo que eran rumores entre vecinos de lo que sucedía en aquel Bar España da un salto a la opinión pública y a la justicia española el 7 de abril de 1997 con la primera denuncia de muchas de un hombre, Reinaldo Colás. Aquel día nace oficialmente el caso Bar España. Reinaldo Colás era un conocido peluquero de la zona, discípulo del mítico Jongueras, que gozaba de gran popularidad en Castellón y con suficientes recursos económicos. Aquel 7 de abril se persona en el cuartel de la Guardia Civil de Vinaroz para denunciar unos supuestos abusos sexuales de los que habían sido objeto sus dos hijas menores, de 5 y 3 años. Incrimina directamente como autor de estos presuntos abusos a la pareja de su exmujer, Giuseppe Farina, un conocido empresario italiano, expresidente del Club de Fútbol Milán y ex socio de Silvio Berlusconi. En aquella denuncia aportó una cinta de audio grabada a sus hijas donde relataban supuestamente lo sucedido. Las niñas son reconocidas por los ginecólogos en el Hospital Comarcal de Vinaroz, sin que se pueda certificar ninguna agresión sexual. Lo que sí observan los médicos es enrojecimiento y erosiones en sus zonas genitales que pudieran ser compatibles con la sarna, consecuencia de la picadura de ácaros. De forma cautelar y ante la gravedad de los hechos, la jueza ordena el internamiento de las dos niñas en el Centro de Menores de Vinaroz bajo maestrazgo. 2 semanas más tarde, el 22 de abril de 1997, Reinaldo Colás comparece nuevamente para ampliar su denuncia inicial aportando 2 nuevas cintas de audio, donde sus hijas hablan de pornografía infantil, citando nombres de otros niños del centro de menores Baix Maestrat, de los que abusaban sexualmente mientras lo grababan en vídeo. Las niñas hablaban de un tal Pepe y de un tal el francés que era la persona que los grababa mientras otros hombres abusaban de ellos. Dichos abusos eran cometidos en el Bar España y en la Masía Mas de Gol donde residían con el empresario italiano. En julio de 1997, el periódico La Vanguardia informaba de la desarticulación de una red de pederastas publicándose la foto de uno de aquellos detenidos, Bernard Alapatit, al que se le asoció como el francés que frecuentaba el Bar España al que hacían referencia los menores. Tras las denuncias presentadas por Colás, se abre la caja de Pandora. A continuación, otros 17 menores del centro bajo maestrazgo, pertenecientes a 9 familias diferentes, denuncian y corroboran cómo habían sido llevados al Bar España por sus monitores y cuidadores, cómo los subían a las habitaciones en las plantas superiores, donde abusaban de ellos y los grababan. Acusaban de participar presuntamente en estas orgías a jueces, a empresarios, a altos cargos políticos de la Diputación de Castellón y de la Comunidad Valenciana, todos ellos pertenecientes al Partido Popular como integrantes de aquella supuesta red. Se llegaron a citar hasta 30 personalidades del momento. Todos los menores coincidían en las mismas declaraciones, a pesar de no haber coincidido internados en las mismas fechas en el citado centro de menores. Todos hacían referencia a una habitación especial, la famosa habitación número 12. Yo sé hombres que me han hecho abusos sexuales. Dime uno. Uno se llama Carlos Fabra. ¿Sí? Carlos Fabra.
¿Ese hombre lo conoces tú? Sí, porque yo sé que él me hizo abusos sexuales. ¿Y cómo te los hacía? Pues me decía que me bajara los pantalones, me los metía. A veces no me acuerdo muy bien, pero me parece que me metía ahí, que me ponía la pistola en la cabeza, me decía que se la chupara, cosas de esas. O sea, obligatoriamente, o sea, amenazándote. Claro. ¿Y Carlos Fabra, sabes quién es tú en verdad? ¿Sabes quién es, digamos, qué cargo tiene? Pues es importante, ¿no? Un hombre gordo. Gordo. Con gafas. ¿Gafas? Con gafas y el pelo para atrás. Pero ¿sabes que es un cargo importante en castellano? ¿Que sabes que es un cargo importante en castellano? Vamos a ver. Vamos a ver. Todas las presuntas víctimas de estos abusos, exceptuando las hijas de Reinaldo Colás, provienen de familias desarraigadas y desestructuradas, con niveles socioculturales muy bajos, pertenecientes a núcleos marginales de la zona. El caso arde como la pólvora en las redes sociales e Internet, mientras que los medios de comunicación son más cautos y sensibles con la información generada. Se interponen un sinfín de querellas y con el tiempo llegaron las condenas por delito contra el honor, contra la integridad moral y denuncias falsas. La investigación de aquellos hechos denunciados recayó en el Juzgado de Instrucción número 2 de Vinaroz, en Castellón, con número de diligencias previas 522/97. Las hijas de Colás, tras ser reconocidas por un equipo de psicólogos, determinaron que no habían sufrido nunca ningún tipo de abuso sexual. Le devuelven la custodia a su madre, debido a que el padre, Colás, tenía graves problemas de depresión y alcoholismo, devolviendo la custodia a su madre. La jueza y las diferentes investigaciones realizadas por la Guardia Civil no daban credibilidad a aquellos testimonios denunciados. Reinaldo Colás empieza así su particular cruzada, acusando directamente a la jueza ya no solo de pertenecer a la supuesta red de pederastas, sino de participar en las supuestas orgías. Conoce a un pseudoperiodista, Toscano, que será una persona clave en este caso del que te hablaremos más adelante. Ambos comienzan a grabar a las supuestas víctimas en la misma peluquería de Colás, para aportar dichos testimonios como pruebas. Las filmaciones se hacen virales en Internet. Paralelo a estos hechos, en noviembre de 1999, se detuvo a Daniel Jesús Fernández García, alias Dani el Payaso, por estupro, abuso sexual, atentado sexual y corrupción de menores. Los agentes de la Guardia Civil le van a incautar numerosas cintas de vídeo con contenido pedófilo, donde aparecen menores con edades comprendidas entre los 4 y los 15 años. La Guardia Civil, tras el estudio del contenido de las cintas, descartan que estas cintas incautadas a Dani el Payaso tuvieran ningún tipo de relación con el caso Bar España. No aparece ninguno de los menores del Bar España en ellas y no se puede relacionar ambas causas judiciales. Daniel Jesús Fernández García es condenado a 12 años de cárcel como autor de los delitos de distribución de pornografía infantil, corrupción de menores, agresiones sexuales y delitos continuados por abusos sexuales entre los años 1996 y 1999, a pesar de que la Fiscalía le pidió 37 años de cárcel. De aquellos 12 años que le impusieron, solo cumple 9, siendo puesto en libertad en el año 2008. El 18 de mayo del 2000, el Juzgado de Instrucción número 2 de Vinaroz comienza la investigación y estudio de las diferentes cintas grabadas a las presuntas víctimas presentadas por Colás. En dichas declaraciones, los menores afirmaban que en la Masía Mas de Gol, propiedad del empresario italiano ya mencionado, había un estudio de grabación donde se filmaban las supuestas cintas pedófilas, así como en el Bar España. La jueza no ordenó nunca el registro de la vivienda. Los investigadores de Policía Judicial adscritos a la Audiencia de Castellón concluyen en su informe que no se pudo encontrar durante su investigación pruebas de la existencia de una red organizada dedicada a la explotación de menores en la zona norte de Castellón, no dándole credibilidad a los testimonios. Los diferentes equipos de psicólogos no dieron veracidad a los testimonios de aquellos menores denunciantes. Todos narraban los mismos hechos, como si de un guión se tratara de forma superficial. Cuando se le formula preguntas concretas para indagar más, no son capaces de responderlas y se demuestra que solamente conocían a las personas a las que acusaban por fotos o vídeos. Muchos de ellos tenían deficiencias intelectuales, posiblemente por la cantidad y por el tipo de sustancias que consumían para drogarse.
Otras fuentes afirmaban que era como consecuencia de las atrocidades a las que habían sido sometidos. Lo cierto es que los diferentes informes psicológicos no daban ningún ápice de credibilidad a aquellas declaraciones. Y luego al bar España violaron a los niños y... No, pero antes de violar, un médico nos revisó el culo, nos hizo un informe a ver si estaban sanos o no. Y ese es médico de mi pueblo. A mí me ha visitado. Y lo conozco, sé quién es. En aquellas denuncias los menores llegaron incluso a afirmar que dentro del bar España presenciaron cómo se asesinó a un menor de etnia gitana de un disparo en la cabeza y que su cadáver había sido enterrado en un patio interior del establecimiento. ¿Y eso que dijeron? Os hemos preparado una sorpresa. Eso que nos dijeron, jugaremos al escondite. Todos tapados. Eso que uno en el medio y contando. Y los otros así mirándolo, a ver lo que hacía. ¿Vosotros qué son? Los otros niños. Y los pequeños delante y los mayores detrás. Y uno de todos, no sé de dónde fue, de arriba o de abajo, le pegó un tiro. Uno ahí y uno ahí. Y cayó. Ese día que mataron al niño gitano, después de matarlos fuisteis a comer. ¿Qué más? ¿Qué pasó? Que nos pusieron cápsulas, pastillas, tranquilizantes, para que no digásemos nada. Y luego ya nos fuimos a dormir, luego de comer. ¿Y qué sentiste cuando comiste eso? Como una cosa sin amarga. Hostia, aquí le falta sal. Está un poco amargo. Y eso eran de las pastillas. La jueza ordena durante la instrucción la inspección ocular y estudio de dicho patio y de los alrededores del bar. Se llegaron a encontrar restos óseos en un patio trasero del establecimiento, que tras ser analizados por el Instituto Nacional de Toxicología se descartó que fueran restos humanos. Los diferentes comentarios inundan las redes sociales e inundan Internet. La jueza se vio obligada a presentar demandas contra la intromisión en su derecho al honor, porque no solamente se le acusaba de encubrir los hechos, sino que también llegaban a implicarla directamente y de participar en aquellas orgías. Sí, por ejemplo, una vez estuvieron Alberto, Svenja y Denis, vi cómo se iban con Sofía, la jueza. Pues, la jueza. Y estuvo abusando de ellos. Y cuando salieron, esto ocurrió tanto en el Bar España como en la Masía. Y la vez que más recuerdo fue en el Bar España, que entraron los tres y luego cuando salieron, mientras abusaron de ellos, les hicieron tomar cocaína y unas pastillas que luego me explicaron que eran, no se acordaba muy bien del color, pero que en rojo o así, y salieron como muy aturdidos. Alberto salió llorando, prácticamente como un poco zombie. Y de parte de la tal Sofía la jueza, sabes sus apellidos, ¿no? Sofía Díaz García. Había también una que la acompañaba así. Sí, su secretaria. Gracias. Siempre llamaban Gracias. No sé su nombre. Gracias Botella. Gracias Botella. ¿Y siempre a qué hora iban más o menos? A ver, allí a pues normalmente llegaban sobre las 10. 10 de la noche. 10 y media, sí, más o menos, de la noche. Y luego, pues, nos volvían a traer, pues, sobre la... a veces cada una... O sea, que llevaban al Bar de España, sí, llevaban al Bar de España... llevaban a la Masía... a diferentes sitios. ¿Y luego también abusaban de vosotros también? Dentro de la misma residencia. Dentro de la misma residencia. En el año 2002, 3 familiares de los presuntos menores agredidos son condenados por imponer una denuncia falsa, al quedar demostrado que aquellos menores fueron inducidos por sus familiares para relatar agresiones y torturas a personas a las que solamente conocían a través de fotografías. En 2008, entra en escena el director Valentín Figueras, autor del Efecto K, el montador de Stalin, un director fuertemente vinculado al movimiento independentista catalán que realizó un guión titulado La Depuradora, basado en un alto cargo político de Castellón al que no llega a nombrar, pero deja muy claro, por los detalles dados, a qué cargo y a qué persona se refería.
que participaba en orgías, abusos de menores y drogas en un bar de carretera de Benicarló. Ninguna productora se atrevió a financiar el proyecto. El 5 de octubre del 2009, en su edición 1122, el diario The Angle publicó un amplio reportaje sobre una red internacional de pederastas que actuó en la provincia de Castellón. En dicho reportaje se hace eco de una presunta organización mafiosa integrada por altas personalidades, empresarios, abogados y jueces de la zona valenciana, con importantes influencias en las altas esferas políticas, que no solo filmaban estos vídeos y abusaban de los niños que obtenían de un centro de menores próximo para sus perversiones, sino que participaban en numerosas actividades ilícitas: importación y venta de cocaína procedente de Panamá, tráfico de armas, trata y tráfico de menores, corrupción de autoridades políticas y judiciales, comercio de oro, asesinatos selectivos. Algunos conocidos internautas, especializados en propagar bulos y difundir teorías conspiratorias, rescataron la historia y la publicaron en conocidos foros. Montaron los vídeos que había rodado Toscano con collage y los colgaron en su blog personales. La justicia volvió a pronunciarse al respecto. Todos los pseudoinvestigadores que habían dado difusión en Internet al bulo fueron condenados a cuantiosas multas de hasta 40.000 euros y a retirar los contenidos de sus páginas. La política Mónica Oltra, en 2015, también prometió estudiar el caso, dándole gran repercusión, pues se trataba de un arma muy potente contra sus rivales políticos del Partido Popular. Cuando llegó al poder, como suelen hacer, tampoco hizo nada por investigar los hechos. Cuando el caso parece que está prácticamente archivado y enterrado, aparece una persona quizás intentando darle un giro inesperado. Este individuo dice ser miembro de dicha organización criminal, queriendo colaborar con la Fiscalía Anticorrupción como un arrepentido. Aporta nombres de los integrantes, describe la forma de actuación de la red, pero eso sí, no facilita ningún tipo de prueba para esclarecer los supuestos hechos, no dándole ningún tipo de credibilidad la Fiscalía. Y aquí llega un dato, para mí, muy importante. Juan Ignacio Blanco, el famoso periodista de investigación, gran conocedor del caso Alcácer, que había denunciado la existencia de una red de personas muy importante, vinculada con la tortura y muerte de Miriam, Toñi y Desiree, nunca creyó en la existencia del caso Bar España. Afirmaba que aquellos hechos relatados por los testigos eran un bulo inventado para obtener algún tipo de beneficio que nada tenía que ver con el caso Alcácer y la red de personalidades que tanto él como Fernando García creían que había detrás. Con el tiempo, las diferentes investigaciones y sentencias judiciales demostraron que eran declaraciones inducidas con una ausencia total de pruebas y solo basadas en especulaciones. Sin embargo, el caso España consiguió plantar el germen de la duda en Internet y en las redes sociales. El bulo fue creciendo y se viralizó. A día de hoy, son muchos los que piensan que fue real y que se hizo todo lo posible para ocultarlo, manteniéndose así las teorías de la conspiración desde el poder. Pero si es un bulo, ¿cuál pudo ser su origen? Reinaldo Colás tuvo una separación con su mujer que fue traumática y le afectó demasiado. Nunca toleró que su exmujer reiniciara una relación sentimental con el empresario italiano Giuseppe Farina, y mucho menos que se fuera a vivir a su mansión, ella y sus hijas. Entró en una fuerte depresión, empezó a beber muchísimo, tenía delirios, y entre todos esos delirios, el principal era que el nuevo novio de su exmujer violaba a sus hijas. Así lo contaron sus propias hijas en 2019 al periódico español. Narraron cómo su padre les manipulaba, cómo fabricaron la historia de unas presuntas agresiones sexuales y cómo estaba continuamente recreándoles unos hechos que nunca habían ocurrido. Incorporaron cintas de audio, dibujos, que el padre presentaba al juez tras su primera denuncia el 7 de abril de 1997. La hija mayor tenía 5 años, la menor 3 años en el momento de aquellos hechos. Su hija mayor relataba: él nos hacía decir una serie de cosas y las grababa con un cassette. Para nosotras era como un juego. Di esto, dibuja lo otro, y nosotras obedecíamos. Si no lo decíamos, nos castigaba. Si lo decíamos, nos regalaba cosas. Conmigo, por lo visto, era más difícil porque era mayor, pero mi hermana
que era muy pequeña, repetía todo lo que mi padre le pedía que dijese, y se pegaba el día siempre con la misma cantinela. Josep es malo porque nos viola con la pilila, nos obliga a tocarle la pilila y luego mea yogur. Nos coaccionaba, no sabíamos ni lo que decíamos, pero lo repetíamos. Tengo muy claro que ellas, las hijas de Colás, sí son las verdaderas víctimas de toda esta historia. Nos ingresaron a mi hermana y a mí durante 6 meses en un centro de menores llamado Baix Maestrat, hasta que le devolvieron la custodia a mi madre cuando vieron el panorama que tenía mi padre. Recuerda la hija mayor. Este internamiento acabó siendo clave para este caso. Reinaldo seguía difundiendo por todos lados aquel invento. La jueza que recibió el caso, Sofía Díaz, lo vio tan inverosímil que lo archivó. Pero eso no hizo desistir a Reinaldo Colás, sino todo lo contrario. Alimentó todavía más su imaginación de un Reinaldo Colás que se encontraba bajo un cuadro de depresión agravado por la dependencia al alcohol. Su paranoia cobra fuerza cuando conoce a Antonio Toscano. Te dije que te hablaría más adelante de este personaje. Posiblemente sea la figura más importante, ya que son muchos los que creemos que fue presuntamente el cerebro intelectual del caso Bar España. Antonio Toscano se autodenominaba criminólogo y presumía de haber colaborado en la resolución, por ejemplo, del caso Arni o en la investigación de la desaparición de Madeleine McCann. Pero en realidad hay dudas de la verdadera identidad desde que fue expulsado de una ONG por la incapacidad para acreditar aquellos supuestos estudios que decía tener. Presuntamente Antonio Toscano utilizó como su instrumento a Reinaldo Colás y lo convenció de que sus hijas eran víctimas de la actividad de una secta satánica, campo del que se declaraba experto. Encontró los lugares perfectos para ambientar su fabulación. Por un lado, una especie de prostíbulo de mala muerte de Benicarló, donde se trapicheaba con cocaína. Por otro lado, la casa de Farina. Es ahí donde la venganza de Colás contra su exmujer pasó a ser una gran trama orquestada que salpicó a muchas personalidades y autoridades. De acuerdo con la versión de Reinaldo Colás y Toscano, presuntamente influyentes políticos y empresarios europeos, liderados estos por la pareja de su exmujer, constituían una red de pederastia y de ritos satánicos. Entre los dos, buscaron a jóvenes de familias desestructuradas en los barrios más pobres de los alrededores de Benicarló para grabar supuestas confesiones de las actividades siniestras que se realizaban en dicho bar, a cambio de algo de dinero, 4 duros o promesas de ganar una gran cantidad de dinero cuando el caso explotase. Hablamos de gente sin cultura, casi analfabetos algunos, que no sabían ni a lo que se exponían, y grabaron un documental que, según pensaban, iba a acabar con aquella truculenta trama. El enlace de Toscano con aquellos bajos fondos de Benicarló fue Joaquín Crespo presuntamente, un toxicómano de la zona que también se apuntó al proyecto. Entre él, Toscano y Colás consiguieron liar a una decena de personas de Benicarló y alrededores, disminuido psíquico de 22 años, un expresidiario toxicómano, su hijastro menor de edad visiblemente intimidado, como se puede ver en el vídeo, traficantes de poca monta y otros variopintos personajes. Muchos de ellos con trastornos mentales graves, problemas de adicciones, procedentes de entornos desestructurados o todas las opciones a la vez. Reinaldo, por su parte, convenció a una amiga suya llamada Nuria Carque para que también le diese consistencia al relato. Con esos elementos, rodaron infinidad de vídeos en la planta superior de la peluquería de Colás. La batuta la llevaba Toscano. Sentaba a las supuestas víctimas delante de las cámaras y le hacía entrevistas delirantes, con preguntas guiadas y capciosas, un absoluto esperpento guionizado. Colás grababa. El esperpento y el resultado de estos vídeos, de los que te hemos puesto en este episodio varios fragmentos, puedes todavía encontrarlos completos en YouTube. Búscalos y saca tus propias conclusiones de aquellas declaraciones. Un momento que en el Bar España hubo una vez que nos llevaron allí desde la residencia y nos disfrazaron. Nos dijeron que íbamos a hacer una fiesta y luego habían como 2 sillones y alrededor unas sillas. Nos metimos entre las sillas y empezaron a violar a 2 niñas.
¿Quién las violaba? Bueno, estuvieron violándolas todos. Todos, pero la mayoría. Finalmente, ¿quién las violaba? Bueno, yo cuando vi, en primer momento pensé que se habían desmayado. En primer momento pensaba que sí, que estaban desmayadas, pero luego vi que una metían dentro de una bolsa de basura. O sea, que estaban muertas. Sí. O sea, que tú más o menos viste... Estaban sangrando abundantemente. Abundantemente. Al final, Reinaldo Colás sería condenado a 15 meses de prisión por denuncia falsa, calumnias y difamaciones. Tras cumplir 4 meses de pena en la cárcel, fallece por un cáncer de hígado a finales del 2017. En mayo del 2019, varias de las personalidades acusadas de formar parte de aquella red declararon como perjudicados en el caso del bulo del Bar España. A pesar de ello, en diversos foros conspiranoicos relacionan el caso Bar España con otros sucesos, como el crimen de Macastre que ya te contamos en otro episodio, con el crimen de Alcácer o con redes de pederastas desmanteladas. En 2021, la jueza de instrucción número 5 de Castellón acordó procesar para juicio oral a 8 personas acusadas de difundir el bulo del caso Bar España y tratar de implicar en acusaciones a diversos políticos y empresarios sobre hechos que se habían demostrado previamente rotundamente falsos de acuerdo a la instrucción judicial. Reinaldo Colás, su principal valedor, ya ha fallecido, pero a día de hoy todavía son muchos los que defienden aquella fábula inventada por él y extendida por redes sociales. Una mentira, repetida más de 1000 veces, llega a ser convertida para muchos en una realidad. Casi un cuarto de siglo después de aquella primera denuncia de la violación de 2 niñas por un magnate italiano, el caso Bar España está próximo a cerrarse. Pero no se juzga ni a Fabra ni a Paco Camps, que fueron acusados directamente en aquella mentira. En el banquillo de los acusados se sentarán quienes participaron en ese bulo. Hasta aquí el episodio de hoy. Te invito a que busques más información y espero tus comentarios como siempre a través de iVoox, a través de Twitter y como no a través de nuestro grupo de Telegram, al que aprovecho para mandar un fuerte abrazo a todos y cada uno de sus miembros. Encontrarás en la descripción de este episodio la invitación al grupo de Telegram. ¡Anímate! ¡Te esperamos! Quiero dar las gracias, es un placer poder contar con Carmen y su maravillosa voz en la realización y la grabación de este episodio. Recibe un abrazo de estos que te lo contaron, Fran Muñoz y Carmen Torrijos. Nos escuchamos como siempre el primer lunes de mes. Nuestro próximo capítulo ya será en el 2022, por lo que os deseamos a todos una muy buena entrada de año, que se cumplan vuestros sueños. Recuerda, no te olvides de intentar ser feliz. Este audio es una producción de Sawen Podcast.